se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación en las neurotecnologías. Correo electrónico del director ejecutivo de la ONG de Derechos Digitales, señor Juan Carlos Lara, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a conflictos de agenda fuera de su ámbito de control. Queda disponible para futuras sesiones. Ordinario 580, la subsecretaria de Educación, ante el cual da respuesta a oficio 111 de esta comisión, por el que se solicitó disponer la impresión y remitir a los establecimientos educacionales del país la tabla periódica de las mujeres científicas desarrollada por el equipo del Boletín Legislativo Mujeres y Género de la Biblioteca del Congreso Nacional. Correo electrónico de la diputada Paula Labra, a través del cual solicita citar a sesión de esta comisión a la directora de la Secretaría de Modernización del Estado, señora Isabel Millán, a la auditora general de Gobierno, señora Daniela Caldana, y a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, considerando que el pasado lunes 30 de junio, en sesión de la Comisión Especial Investigadora de Licencias Médicas, la Contralora señaló que estaban poniendo a disposición de las unidades de control interno de los órganos de la Administración Pública una plataforma informática para desarrollar auditorías internas de manera más eficiente. La diputada manifiesta que es importante conocer cómo funciona concretamente este sistema informático y cuál es la factibilidad de replicarlo en otras reparticiones del Estado. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la legislación de los estados de California y Colorado en Estados Unidos y declaraciones nacionales e internacionales sobre la protección de datos cerebrales, solicitado por esta comisión en el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación en la neurotecnología. Solicitudes de audiencia a las siguientes personas e instituciones para exponer su opinión o contribuir a la discusión del proyecto de ley en tabla. El director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet Alliance, señor Raúl Echeverría, el director ejecutivo de la Fundación Camanao, señor Moisés Sánchez, que además solicita audiencia para el profesor Rafael Yuste, neurocientífico que ha estado impulsando este debate a nivel global. Correo electrónico al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, señor José Pérez de Belli, por medio del cual, conjunto con la Asociación Base AFUT-COCHEN, solicita audiencia con la Comisión en el más breve plazo, a fin de dar a conocer situaciones graves que ocurren dentro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, tales como prácticas antisindicales del director ejecutivo y el Consejo Directivo desconectado de la gestión institucional, modificación orgánica sin planificación institucional, entre otras. Finalmente, anoche se recibió a última hora una excusa de la exministra de Ciencia para quien había comprometido su asistencia a esta sesión. Es toda la cuenta, pero va a asumir hoy día. Es toda la cuenta, presidente. Claro. Sí, está bien, pero los ministros tienen que jurar primero para ser ministros. Se abre, digamos, la palabra acerca de la cuenta y aprovechemos también de ver algunos varios, porque hay un vario que me interesa que informe oficialmente, secretario. Sí, por favor, diputada. Gracias, presidente. Comentarle respecto a la carta que envía la Secretaría y a usted, presidente, y explicarle un poquito el contexto. En la Comisión Especial Investigadora del tema de licencias médicas, la Contralora manifestó que ellos tienen un sistema de auditoría interna. Yo mi experiencia en trabajo de Administración Pública en el Ministerio de Salud anteriormente, para implementar la gestión documental, de hecho nosotros tomamos en el Ministerio de Salud un sistema, un software de gestión documental de Contraloría que está a disposición y lo implementamos, que es algo donde se puede ahorrar mucho en software, en desarrollo, y solamente uno lo va adaptando a la realidad de cada institución. Entonces, también nosotros en las instituciones del Estado tenemos la Secretaría de Modernización y también el Consejo de Auditoría General de Gobierno. Entonces yo creo que sería bueno que nosotros como comisión podamos coordinar entre estos tres actores para saber cómo es el software de Contraloría y que se pueda replicar en otros órganos del Estado. Yo creo que es muy importante. Si ya tenemos un software a disposición de auditoría interna, creo que podemos reforzar el buen uso de los recursos públicos en los distintos órganos del Estado. Por eso creo que sería bueno que lo pudiésemos ver aquí en esta comisión en pro del avance de la modernización del Estado y como tiene que ver con cosas tecnológicas, yo creo que sería bueno, si les parece, que lo pudiésemos coordinar en esta comisión. No, perfecto, también me parece que es bien interesante lo que proponen, así que bueno, hagamos la invitación que corresponde. Diputada Olivera, usted me había pedido la palabra. Presidente, sí, sobre el punto 7 de la cuenta, para recalcar o reafirmar la
invitación o recibir al presidente de la ANEF, porque aquí solicita que sea a la brevedad. Entonces creo importante poder escuchar lo que tienen que exponer en esta comisión. Eso, presidente. ¿Les parece que las invitaciones que han solicitado, hagámoslo de inmediato a la vuelta a la distrital para no extenderlo? Diputada Riquelme, tú me habías pedido la palabra. Ah, perdón, es que no. Mira, gracias, presidente. Yo podía hacer mi poco. Presidente, quería solicitar recabar el acuerdo. Mire, tengo un invitado de excelencia para la semana postdistrital, si ustedes lo tienen a bien. Se trata del doctor Sebastián Cabrera, quien ha sido el médico pionero en cirugía robótica de artropatía de rodilla del Hospital Sotero del Río. Yo conversé con él ayer y me dijo que sería un honor para él poder venir a esta comisión a exponer su experiencia en esta cirugía pionera en la región y en el país. Y como ustedes bien deben saber y es de público conocimiento, va a ser mucho más expedita la recuperación de estos pacientes, pensando en una población que hoy día está en nuestro país envejecida epidemiológicamente y además que hay una enorme lista de espera por problemas de este tipo, que solo en ese hospital suman alrededor de 600 pacientes, entre artropatía, artrosis de rodilla y artrosis de cadera. Eso, presidente, si tuviera bien la comisión recibir a este médico experto, me parece que sería del todo atingente a la comisión. Gracias. Lo vamos a incorporar igual, diputado Palma. Ahora yo creo que es interesante cómo hacemos el enlace de los invitados que son del ámbito de la salud, ¿no es cierto? También con la Comisión de Salud. No sé si el doctor Cabrera, ¿no? Cabrera, por ejemplo, ha tenido la oportunidad también de exponer en salud. Lo digo en la lógica de tema de listas de espera que están planteando, que obviamente hay que abordarlo también desde esa perspectiva, pero obviamente que lo vamos a invitar. Diputada Riquelme, usted me pidió la palabra. Bien. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo había eh, solicitado ya, me parece, a la comisión por el WhatsApp, pero eh, me han insistido en la presencia de Rafael Yuste. Él es español, es un neurobiólogo, ideólogo del proyecto BRAIN. eh, es profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Está dispuesto a conectarse por Zoom con nosotros a propósito de este proyecto. Me lo solicitó específicamente uno de los mocionantes, Guido Girardi. Me pidió que pudiésemos invitarlo. Él hizo los contactos para ver la disponibilidad del profesor Yuste. Tengo su correo electrónico para estos efectos, rmy5@columbia.edu. Lo voy a mandar a secretaría, pero para que a propósito de este proyecto de ley podamos hacer nuestras consultas y escuchar también sus impresiones. Gracias, presidente. Sí, de hecho lo ha solicitado el ex parlamentario a varios de nosotros. De hecho, el académico estaba conectado la semana pasada, pero no hubo quórum de sesión. Entonces, claro, lo hubiésemos escuchado, pero no hubiese quedado incorporado en la sesión. Entonces, por eso no habló, cosa que le expliqué a Guido Girardi. Y hoy día no lo invitamos hoy porque está en una sesión que va a ser muy corta, porque a las 9:35 vamos a terminar, porque tenemos sesión en la sala. De hecho, yo le voy a pedir a la diputada Olivera si a las 9 de la mañana ella me puede reemplazar en la presidencia, porque me acaba de llamar el secretario general indicándome que tenemos que preparar la sesión de las 9:45, porque ¿Mm? Hoy comenzamos más temprano porque es la cuenta del Congreso a las 11 de la mañana. Entonces va a haber sesión de 9:45 a 10:45, 10:50. Eso. Así que sí, está incorporado, diputada Riquelme. Eh, no, muchas gracias. ¿Cómo está, diputado Linayu? Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Cuenta?
debiéramos informar, secretaria, de manera oficial, ahora que estamos todos, de el gran regalo que nos han hecho los comités. Ahora sí. Presidente, sí, los comités acordaron solicitar a todas las comisiones que vuelvan a sus horarios ordinarios de sesiones. Sí, así que tenemos, a partir de la próxima sesión debemos comenzar a sesionar en el horario de las 15:30. Perdón, de las 17:30. Sí. La verdad, no tengo una explicación. La única explicación, y yo, al final, en los comités están los jefes de comité, son los jefes de comité los que toman esta decisión. O sea, cada uno de nosotros que pertenece a una bancada, nuestros jefes de comité tomaron la decisión de que volviésemos todos a los horarios normales. ¿Por qué? Francamente no lo sé. Yo solamente, señor presidente, lo siguiente. Cuando los jefes de comité toman decisiones que no han, o sea, sobre preguntas que no han sido comunicadas a los miembros de los comités. Entonces, si yo como diputado no sé qué cosa se va a ver en el comité, entonces no puedo tomar tampoco influencia sobre el jefe de comité. Esta decisión, por ejemplo, me parece irracional, o me parece poco práctica. ¿Ya? Yo probablemente habría hablado, si hubiese sabido que se iba a preguntar esto, habría hablado con el jefe de comité. Entonces, la pregunta es, bueno, las tablas de lo que se ve en comité, ¿se hacen llegar a quién? ¿Y con qué plazo? Eh, con toda franqueza, en general este tipo de puntos en la reunión de comité que yo no asistí porque la reunión de comité nos separamos, entonces, o nos dividimos la tarea, uno se queda presidiendo la sala y otro va a la reunión de comité, que usualmente es el presidente, y en esa decisión, en los puntos varios, aparece esta petición. Lo mismo, ¿no? Les voy a hacer llegar el acta de esa comisión. Prefiero hacerlo en la formalidad, entonces entregar el acta de quienes pidieron eso. Presidente. No sé, ¿hay alguien aquí que sea presidente de comité? No. ¿Jefe de comité? Entonces no fue nadie aquí. Si son los jefes de comité, diputados. Gracias, presidente. ¿Podemos mandar un oficio solicitando que mantengan este horario como comisión y todos nosotros hablar con nuestro jefe de comité? Porque aquí ninguno yo veo que esté de acuerdo con esta decisión. Y claro, yo prefiero llegar a las 8:30 también. Yo, en ese sentido, si podemos mandar un oficio como comisión y con todos los integrantes que estamos en esta comisión firmando para que sea a las 8:30 y estar con nuestro comité. A mí me parece bien interesante. O sea, yo les propongo que enviemos una nota, pero que en realidad todos la suscribamos, no solo la presidencia. ¿Les parece? Sí. Ok, y eso lo presentamos. Ok, pero todos, pues, no anda nadie. Aquí hay mayoría. Está director. Y pidámosle al diputado Oyarzo que lo plantee sin filtro también. Eso. Sí, por favor. Sobre el punto, yo creo que sería bueno porque los acuerdos de comité quedan en un documento, en un acta de acuerdo de comité. Yo creo que con eso podemos respaldarnos para decir que, porque por lo menos a mí, de mi comité, no se me preguntó la opinión y yo creo que aquí a ninguno, entonces sería bueno eso. Porque no tenemos choque horario, no hay ninguna complicación. Sí. Yo voy a... Sí, les comento igual, queridos colegas, les comento igual, porque yo creo que bueno, esto es una cuestión de orden práctico. O sea, primero yo voy a pedir el acta y obviamente la voy a traer, la voy a incorporar, pero también todas las reuniones de comité, porque esta decisión se adoptó el miércoles recién pasado, en la reunión de comité, todos los acuerdos de comité, los jefes de bancada los tienen, se les envían. O sea, cada uno de sus jefes de comité tiene esa acta con el acuerdo. ¿Ok? Ahora, por eso ya es... Pero están. Los acuerdos de comité
se envían a los jefes de comité todos los días. Yo no soy presidente de comité. La comisión. No, porque nos informó el secretario general, ¿no? En los acuerdos de comité. Así nos enteramos. Simplemente lo que le estoy diciendo es que el acta con ese acuerdo lo tiene cada jefe de comité. Eso es lo que estoy diciendo. Pero hagamos lo que planteamos. Si simplemente va a reforzar que sus jefes de comité les comenten nomás. No, nosotros Nada más. la responsabilidad de que cada uno Perfecto. con su jefe de comité. Vamos al otro punto. Obvio, pues si en la reunión de comité representa a todas las fuerzas políticas, se toca. Sí. Fue unánime. Unánime. Ese tipo de acuerdos requieren unanimidad, Claro. entonces basta que uno no esté de acuerdo para que no haya acuerdo, es como en la sala. Cuando uno hace una petición, se requiere unanimidad y basta que uno no esté de acuerdo y obviamente no hay un acuerdo para continuar. Bueno, pasemos al orden del día, que tiene, ¿no es cierto?, como objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley de los senadores Chaguán, Coloma, Durresti y de los ex senadores Girardi y Goit sobre protección de neuroderechos. Para tal efecto, estaban invitados el senador Francisco Chaguán, que no ha habido respuesta, tengo entendido, de parte de la Secretaría, la ministra de Ciencias, que ya no está, y la investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogada experta en tecnología, señora Daniel Saror Miralles, quien se encuentra conectada a esta sesión. ¿Está conectada? Así que queremos ofrecer la palabra a Daniel Saror Miralles. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Como siempre, para mí es un honor como ciudadana y como académica tener la posibilidad de participar de estas sesiones. El día de hoy me voy a referir al proyecto de ley de neuroderechos. No tenía previsto hacer una presentación en PowerPoint, pero anoche cuando estaba revisando mis notas para hoy, que le había ofrecido a Teresita dejar en una minuta para la historia y la discusión de este proyecto de ley, me acordé que hice una presentación hace un tiempo con una información de un paper que ni siquiera es mío, pero se los quiero mostrar al final de mi presentación para contarles por qué a mí me preocupa este proyecto de ley. Desde ya quiero anunciarles que me voy a referir a tres puntos. La primera es mi opinión no favorable a este proyecto. Me voy a referir también a los problemas que vemos en este proyecto. Y finalmente les quiero contar un poquito sobre la Agencia de Protección de Datos que se aprobó hace poquito en una ley. Lo primero que quería decirles es que en lo personal y en lo institucional, desde el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad, nunca hemos sostenido una opinión favorable a este proyecto de ley, básicamente por cuestiones de evidencia. Ya, ustedes como parlamentarios, ¿cierto?, están muy familiarizados con lo esencial, lo cardinal que resulta regular sobre la base de evidencia. Si ustedes se fijan en este proyecto de ley, en la exposición de motivos hay dos situaciones que inspiran esta regulación. Una tiene que ver con un anuncio de la empresa Neuralink, ¿cierto?, de propiedad del señor Elon Musk, donde él ofrece el año 2020, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la pandemia, ¿cierto?, que en el plazo de un año nosotros íbamos a poder, ¿cierto?, descargar nuestros pensamientos en una computadora y él aparece haciendo ahí una puesta en escena con unos monitos, ¿cierto?, donde aparecen en un computador aparentemente leyendo sus cabezas, sus mentes, sus cerebros. Lo cierto es que nada de eso ha ocurrido, ¿ya? Estamos a 2025, tal descarga de pensamientos no existe. Y lo cierto es que, bueno, yo soy abogada, soy, por cierto, doctora en Derecho, pero esencialmente abogada. Y me acuerdo cuando empecé a estudiar estos temas de neurotecnología, dije, bueno, ¿qué puede saber una abogada sobre estas cosas? Y la verdad es que muy poco. Entonces, aprovechando el saber disponible en la Universidad de Chile, me conecté, ¿cierto?, con los
profesores de la Escuela de Medicina y les pregunté qué opinaban de estos anuncios y de este proyecto de ley. Y lo que me comunicaron los médicos, investigadores, académicos que se dedican a hacer neuromodulación 24/7 es que lo cierto es que el anuncio de Elon Musk no tiene ninguna relevancia para ellos. La neurotecnología es una tecnología que ha avanzado lentamente, ha demostrado ser segura, pero quizás lo más relevante aquí de capturar es la idea de que estos procesos tecnológicos no son disruptivos, no se produce un cambio de la noche a la mañana, sino que es una lenta construcción que va generando mejoras al margen. Me acuerdo en esa oportunidad, el año 2020, cuando se presentó este proyecto de ley, el doctor Rómulo Fuentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile me dijo, mira, esto de descargar pensamiento es ciencia ficción. Si la empresa Neuralink logra siquiera cumplir con la promesa de crear algún mecanismo que permita hacer el implante de microchips de manera más segura, eso ya va a ser un avance. Pero yo sigo siendo escéptico porque esta es una industria de biotecnología que avanza muy lento. Al año 2025, los avances en esta materia han demostrado lo que hace 5 años atrás el profesor Fuentes me había señalado, los avances se producen muy al margen. La segunda cosa es que ese proyecto de ley en la exposición de motivos también habla del proyecto de un profesor de la universidad, creo que de Berkeley, sobre el mapeo del cerebro. Yo estuve estudiando la investigación de este profesor y este profesor, años después de haber ofrecido, ¿cierto?, generar una especie de mapa cerebral, hace un reconocimiento en un seminario diciendo, mire, ¿sabe qué? Mapear la actividad cerebral es tan difícil, porque por decirlo de alguna manera, el mapa de las personas corresponde a las experiencias personales que cada uno ha tenido, la alimentación que recibió, las experiencias que vivió, el cariño, los estímulos. Todo eso hace que los cerebros de las personas tengan configuraciones que los hacen a cada uno casi que especiales y repetibles, ¿ya? Y eso en el caso de los cerebros neurotípicos. El caso de los cerebros neurodivergentes es un escenario aún más complejo. Me acuerdo que conversando también con un neurocientífico chileno, el doctor Pedro Maldonado, él me decía, mira, la neurociencia hoy día nos permite saber, es como ir caminando fuera de un estadio. Sabemos que se juega un partido de fútbol, sabemos que un equipo patea para un lado, para otro, de repente ocurren ciertas cosas, sabemos que ocurrió un gol, ¿cierto? Y sabemos también cuando este partido se acaba porque empiezan a haber señales, qué sé yo, de que está pasando algo en este lugar. ¿Ya? Entonces, hoy día el nivel de desarrollo de la neurotecnología está en ese estadio. Y lo cierto es que un proyecto como este, en general, cuando yo lo he consultado con especialistas, eh, todos terminan diciéndome que se encuentra para ellos todavía en el ámbito de la especulación. Lo cierto también es que yo traté de buscar evidencia, ¿no? De casos donde se produjera algún tipo de invasión a la privacidad mental y lo cierto es que no lo encontré. Lo único que encontré como evidencia de respaldo de este proyecto de ley es este paper del doctor Rafael Yuste, que es un paper súper cortito de 4 páginas que aparece en la revista Nature, que se llama 4 preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial y neurotecnologías. Y el paper, señoras y señores diputados, parte diciendo que ellos creen que aunque estas situaciones son hipotéticas, hay que tenerlas presentes. Y es ahí donde yo creo que está la debilidad de todo este programa, porque sigue siendo una situación en el ámbito de la especulación. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir también es que hay un proyecto de ley de reforma constitucional que se aprobó, ¿cierto?, sobre el tema de neurotecnologías y en la práctica, el único caso que ha habido en Chile es un caso que promovió el autor de esta iniciativa, lo que yo creo que también entrega mucha evidencia acerca de la brecha en importancia de este proyecto. Es decir, no es un proyecto que la ciudadanía abrace, no es un proyecto que esté manifestando una urgencia de parte de los ciudadanos. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero decir para justificar mi opinión no favorable. Con respecto al proyecto mismo y las explicaciones de nuestro rechazo en el plano de lo jurídico, es que consideramos que hay
muchos conceptos que se vierten ahí que no tienen un verdadero valor regulatorio. Hay conceptos que incluso son peligrosos por equívocos. El concepto define lo que es neurotecnología. Y una cuestión que generalmente tenemos muy presente en los profesores que nos dedicamos a Derecho y Tecnología es que hay que ser súper cuidadosos cuando uno define cuestiones vinculadas a la tecnología. Uno tiene que inclinarse, ¿cierto?, por una regulación que sea neutra tecnológicamente, porque ustedes saben mejor que yo, ¿cierto? La tecnología avanza mucho más rápido que la regla y eso puede tornar en inútiles algunos conceptos o definiciones y en la práctica la tecnología va en un sentido diferente. En el artículo 6 hay una referencia a la obligatoriedad de que estas tecnologías sean esencialmente reversibles. Y esto es un problema cuando hablamos de terapias de recuperación de la salud, justamente donde lo que no queremos es que la condición deficitaria, ¿cierto?, se mantenga y queremos recuperarla. El artículo 8 se refiere a hipótesis que podrían aplicarse a muchas otras situaciones que nada tienen que ver con neurotecnologías. El artículo 9, que es la norma relativa a responsabilidad, también nos parece defectuosa y en ese sentido, conversándola con profesores del Departamento de Derecho Civil, ¿cierto? La conclusión de todos ellos es que las normas vigentes en materia de responsabilidad civil recogen de mejor manera, ¿cierto?, la responsabilidad por el hecho dañino que se pudiera provocar. Y en el artículo 11 yo quisiera decir también que hay una regla respecto a los datos neuronales, ¿cierto? Crea esta nueva categoría de datos, pero eso ya está recogido dentro de lo que son los datos biométricos, que son ciertos parámetros biológicos, que son reglas, señoras y señores diputados, que esta corporación ya reguló cuando reguló la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ya? Les quiero contar además que yo soy parte del comité asesor ministerial que está trabajando en la implementación de la Agencia de Protección de Datos Personales, donde estos temas, en el evento, ¿cierto?, que se llegasen a producir, tendrían una autoridad competente y tienen un mejor marco regulatorio que podría responder de mejor manera, de nuevo, si situaciones tan hipotéticas como estas llegaran a ocurrir. Yo quisiera pedirles, a ver, como les decía, no tenía previsto hacer una presentación, pero les quiero mostrar algo que a mí en lo particular me preocupa mucho y que es un trabajo que hicieron unos colegas de la Facultad de Medicina de las Universidades Católicas y la Universidad de Chile, y que tiene que ver justamente con las reglas de consentimiento que establece este proyecto de ley, ¿ya? Esta se trata de una regulación que no distingue escenarios entre terapéuticos y comerciales. Y hoy día las neurotecnologías solo aplican en escenarios médicos, ¿ya? ¿Qué es lo que han alertado muchos colegas desde el mundo de la medicina? Que la regulación puede obstaculizar la investigación médica, en particular en enfermedades neuropsiquiátricas, porque requiere un nivel de consentimiento que muchos pacientes no pueden proporcionar. También podría obstaculizar investigación esencial en Chile y afectar a poblaciones vulnerables. Esto les voy a mostrar datos sobre esto último. Y también puede socavar derechos humanos como el acceso a la salud y al progreso científico y crear redundancias y lagunas legales. Hay un profesor de de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York que escribió un trabajo a propósito de la regulación chilena sobre neuroderechos, justamente alertando lo inconveniente que es seguir el ejemplo chileno. Y una de las cuestiones que dice es que, sobre todo las personas que se encuentran con algún nivel de discapacidad, podrían ser las más afectadas con regulaciones como estas, primero porque no están en las mejores condiciones de consentir, muchas veces no hay personas a su alrededor que puedan entregar un consentimiento auxiliar, pero en muchos casos el consentimiento autónomo va a ser imposible de conseguir y en este caso no poder desplegar una acción de salud sobre estas personas, lo que hace justamente es dejarlas en un campo de falta de provisión de salud, ¿ya? Y aquí está lo que yo les quería contar, y esto es lo riesgoso que nosotros avisoramos de la aprobación de un proyecto de ley como este. Este es un paper del año 2021, como les decía, de profesores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que se llama Efectos negativos en la investigación y el quehacer médico en Chile de la Ley 20.584 y la Ley de Neuroderechos en discusión.
La ley que ustedes están discutiendo reconoce o asume como parámetro de entrega del consentimiento para la investigación o aplicación de neurotecnologías las reglas de consentimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, ¿ya? En el fondo replica eso. De alguna manera dice, no estamos haciendo nada nuevo, sino que estamos recogiendo esto que está en la Ley 20.584. Pero el esquema de consentimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que es la 20.584, ha demostrado ser problemática y en la práctica hace súper difícil que se pueda conseguir un consentimiento, ya sea para recibir una terapia segura, ya sea para someterse a una terapia de experimentación. Y este paper muestra lo siguiente. Em, Cómo desde el año 2014, que es el año en que se aprueba la ley 20.584, perdón, 2012, caen todos los estudios en materia de neuropatología, ¿cierto? Justamente porque la regla de consentimiento de la ley 20.584 hace extremadamente difícil la obtención de este consentimiento pleno, ¿ya? Aquí hay que tener presente que operan comités de ética cruzados que van generando cierto control sobre la neurotecnología. Y esa es una cuestión que no hay que perder de vista. Por eso la neurotecnología ha demostrado ser segura, por estos controles cruzados, ¿no? Desde las universidades, desde los centros de salud. Pero la regla de consentimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente se tornó tan difícil de cumplir que hizo que todas estas investigaciones cayeran. En materia de depresión, si ustedes se fijan, desde el año 2012 en adelante caen las investigaciones en depresión, caen las investigaciones en trastorno bipolar, caen las investigaciones en esquizofrenia, caen las investigaciones en enfermedad de Parkinson, caen las investigaciones en Alzheimer, se despliegan un poquito en 2017, pero vuelven a caer en 2019, caen en esclerosis múltiple, ¿ya? Yo no, como les dije, yo no tenía previsto mostrarles esta presentación, pero me acordé que la tenía. Y estos datos yo creo que son relevantes para una comisión como la que integran ustedes, señoras y señores diputados, porque bueno, el capital humano de esta comisión quizás es de los mejores del Congreso, pero sobre todo teniendo presente, ¿cierto?, el escenario demográfico. La población chilena está envejeciendo, de manera que estas patologías es altamente probable que se incrementen en la población, de manera que el país no se puede permitir generar escenarios que entraven la investigación, sobre todo cuando esta investigación va en directo bienestar de las chilenos y chilenas, ¿ya? Eso quería decir, señor presidente o señora presidenta, creo que está la diputada Olivera presidiendo. Muchas Muchas gracias, gracias. Daniel. Voy a abrir la palabra a los señores parlamentarios, diputado Palma y después diputado Kaiser. Gracias, presidenta. Agradecer las preocupaciones que ha expresado nuestra invitada, Daniel Sartor. Presidenta, voy a contar una mínima anécdota. Entré a un local comercial donde vendían televisores, computadores, etcétera. Y mientras era capturado literalmente por una imagen tipo mosaico, que me hizo recordar estos caleidoscopios que uno miraba cuando niño. El vendedor me dijo, tenga cuidado porque el televisor sabe lo que usted está mirando y lo va a llevar hacia otro lado. Entonces, hoy día hay suficiente inteligencia detrás de la inteligencia tecnológica como para conducir las conductas humanas. Yo he pedido que se invite, por ejemplo, a dos expertos neuropsiquiatras infantos juveniles que han arrojado suficiente evidencia respecto a cómo hoy día las pantallas están literalmente liquidando el neurodesarrollo de las infancias. Literalmente. Y en eso creo que esta comisión transversalmente se puede ir pronunciando con el paso de la discusión. Hoy día los niños y niñas están siendo influenciados de una manera extremadamente negativa y lamentablemente muchas veces los mismos padres y madres les pasan pantallas prematuramente para que se entretengan, para que no se aburran, para que no molesten o para lo que sea. Y están literalmente fagocitados por las pantallas
anulando, por ejemplo, la capacidad. Sabemos que el potencial de frustración de nuestros niños hoy día es muy bajo. La tolerancia a la ofuscación es mínima. ¿Por qué? Porque hoy día los niños son inmediatistas. Apretan un botón, touch y listo, está resuelto. No van a una biblioteca, no exploran, no se ofuscan, no se aburren, no se frustran. Como la misma Pilar Sordo ha dicho, estamos creando una generación de niños que tienen cero tolerancia a la frustración, cero tolerancia al aburrimiento, que son el germen de la capacidad de incurrir, de investigar, de curiosear, y, y han habido, de hecho, mociones incluso de un colega de esta misma comisión, en tal sentido en la Cámara, que lamentablemente no han conseguido el respaldo necesario para poder avanzar. Entonces, yo creo que hoy día estamos frente a un impacto tecnológico que no alcanzamos a dimensionar las implicancias que pueda tener. Hoy día hay robots que están emulando comportamiento humano y que pueden responder a todas nuestras inquietudes. Entonces, Presidenta, yo creo que atendiendo, por supuesto, nosotros no queremos frenar la investigación neuropsiquiátrica, pero decir que la neuropsiquiatría tiene ya históricas bastante graves que pagar. No hay que olvidarse que los pacientes esquizofrénicos eran arrojados a un pozo para ver qué experimentaban mientras iban cayendo, porque la electroconvulsoterapia era realmente, hoy día sería tortura, ¿no? Porque no tiene nada que ver el microvoltaje al que son sometidos los pacientes psiquiátricos hoy día con el potencial al que se eran sometidos antiguamente, donde además se fracturaban, convulsionaban de manera brutal. O sea, también hay que reconocerlo, la ciencia médica muchas veces ha hecho animales de experimentación de los humanos. Ya el trato animal es brutal y prácticas similares se hicieron con seres humanos. Entonces, también yo diría hasta qué punto la neuropsiquiatría hoy día sigue usando, lo hemos visto incluso con el mismo diputado Kaiser, el tema de las vacunas, presidente. O sea, hoy día sabemos y hay evidencia científica de que hubo vacunas que nos usaron como conejillo de India, y hoy día tenemos que lamentar las secuelas muchas veces de vacunas de experimentación en todo el planeta. Entonces, yo creo, está bien el punto que plantea la expositora, pero creo que no es menor revisar y cuestionarse cómo la neuropsiquiatría ha avanzado a costa de la experimentación con los pacientes. Y lamentablemente se experimenta con los más vulnerables. Es cosa de ir a los sanatorios que habían antiguamente, revisar sus análisis y se vería que a costa de experimentar con fármacos neurolépticos, por ejemplo, de primera generación, con todas las secuelas de parkinsonismo que provocaban y otras, hoy día con los de segunda generación que provocan trastornos metabólicos graves en los pacientes y se sigue experimentando con seres humanos. Para terminar, Presidenta, recordar que el propio padre del expresidente John Kennedy hizo que a su hija, que tenía esquizofrenia, se le practicara una lobotomía frontal, un procedimiento que hoy día está inaceptado, no aceptado en todo el mundo. Y la lobotomía frontal fue un procedimiento de rigor para tratar pacientes psicóticos. O sea, es una brutalidad inhumana. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Palma. Diputado Kaiser. Gracias, señora Presidenta. En línea con lo planteado por el diputado Palma, recordar que el Código de Nuremberg fue redactado por razones históricas y suficientemente relevantes como para que nosotros tengamos muy presente de lo que es capaz el ser humano, incluso diciendo que es, o justificándose diciendo que es para obtener una mejor humanidad o una mejor medicina o lo que fuere. Para aquellos que no lo saben, el Código de Nuremberg es un conjunto de principios éticos que se aplican entonces a la investigación médica en razón de lo sucedido durante el Holocausto y en Auschwitz, específicamente. Nosotros no queremos liberarle las manos a los futuros doctores Mengele para que hagan lo que quieran con seres humanos que no son capaces de defenderse. El principio del consentimiento informado, si un científico no puede obtenerlo, entonces no puede experimentar. Punto. El ser humano es más importante que la investigación. Punto. Su dignidad es más importante que la investigación. Punto. Si no les gusta, bien, pueden ir a China.
donde todos estos parámetros no son relevantes. Pero en Occidente, una sociedad que quiere ser libre y una sociedad que respeta al ciudadano, evidentemente que estos parámetros tienen que seguir siendo relevantes. No podemos ignorar la voluntad o la falta de expresión de voluntad de un paciente en materia de lo que es un tratamiento. Si no tiene una persona cercana, siempre va a tener la posibilidad de recurrir a un tribunal, por último, en el caso de que no exista un tutor legal, un familiar. En ese sentido, yo que soy crítico de esta legislación, porque tiene defectos que yo veo en otras partes, no me sumo a la idea de flexibilizar de ninguna manera el tema del consentimiento informado. El ser humano, nosotros, somos dueños de nosotros mismos. Punto. Yo soy dueño de mí y si no estoy en condiciones de entregar un consentimiento, una tercera persona que haya sido designada por mí o por el Estado como curador, tiene que ser capaz de hacerlo o no. Pero en principio, el consentimiento tiene que ser siempre expreso y no puede ser supuesto, y menos aún en razón de un supuesto servicio a la humanidad. Ya hemos tenido suficientes cientos de millones de personas que han muerto al servicio de experimentos sociales y de otro tipo. En ese sentido, agradezco mucho la presentación, pero tenía que ser este punto porque es importante, yo creo que desde el punto que desde este Congreso dejemos absolutamente claro que no van a haber relajos en materia de lo que son las condiciones mínimas éticas que tienen que cumplir los investigadores en nuestro país si quieren avanzar en sus investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Laura. Gracias, presidenta. Con todo el cariño que le tengo a mi colega, yo discrepo en un par de cosas. En primer lugar, de lo que planteaba, y aquí lo comparto y creo, del diputado Palma. Estoy totalmente de acuerdo que creo que es perjudicial para los niños que tempranamente estén pegados a los celulares, a los tablets y computadores. Pero para mí, al menos en lo que entiendo, las pantallas no son neurotecnología. Y en segundo lugar, aquí discrepo con mi colega Kaiser. Yo creo que los avances en neurotecnología, especialmente en medicina, hay algunos muy importantes que son con consentimiento informado, donde, por ejemplo, pacientes con ELA o con parálisis total, y aquí los colegas que son médicos pueden saberlo mejor que yo, pueden volver a hablar a través de la decodificación de sus señales cerebrales. Y esto es con consentimiento informado, por lo tanto creo que pueden haber avances muy importantes con el uso de neurotecnología con consentimiento informado. Si uno revisa la experiencia comparada que hay respecto a esto en el mundo, hay dos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que son Colorado y California. ¿Cómo regulan esto? No lo hacen con una ley particular como lo estamos haciendo nosotros. En Colorado se modifica la ley de datos de protección personales, que tenemos una ley en esta materia nosotros, y lo que hacen es ampliar la definición de datos sensibles, incorporando lo que tiene que ver con datos biológicos y por ende las neurotecnologías. En California se hace una enmienda a la sección de los datos personales a través de la Ley de Privacidad del Consumidor, ley que nosotros también tenemos. Y otro ejemplo es Brasil, el estado de Río Grande, donde se incluye la protección de la integridad mental, o sea, de lo que tiene que ver con neurotecnología, en la Carta Fundamental. Por lo tanto, yo creo que aquí en Chile estamos siendo los primeros en el mundo en regular con una ley específica esta materia, donde considero que ¿qué nos está pasando? Estamos regulando específicamente con una ley todo tipo de origen de tecnología. Una ley para IA, una ley para neurotecnología, quizás después vamos a hacer una ley de biotecnología, una ley de nanotecnología o de tecnología espacial, por lo tanto creo que eso genera discrepancias, redundancia e incoherencia entre una ley y la otra. Por lo tanto creo que es un proyecto que hay que analizar en profundidad y para eso me encantaría que pudiésemos tener al autores, por ejemplo, al senador Chaguán, que lamentablemente no ha podido venir en las citaciones que le hemos hecho, porque es importante poder entender el foco de la regulación que ellos están planteando y me gustaría que pudiésemos insistir en la invitación al senador Chaguán. El otro autor, el ex senador Girardi, no sé si no es parte del Congreso, digamos, en este momento, pero por lo menos al senador Chaguán. Muchas gracias.
Gracias, diputada Laura. ¿Alguien más ofrezco la palabra? ¿Nadie? Bueno, le voy a, le voy a dar la palabra a Daniel. Daniel, yo no sé cómo pronunciar su nombre. Daniel. Daniel. Eh, para, en el fondo, si tiene alguna reflexión final respecto de lo que han mencionado los parlamentarios. Sí, muy brevemente, a propósito, hago mías la reciente intervención de la diputada Labra en el sentido de que este proyecto de ley lo que hace justamente es pretender regular la comunicación directa entre el cerebro y un dispositivo externo, ¿ya? Compartimos, y yo como madre también comparto las preocupaciones, ¿cierto?, de la exposición temprana a pantallas y el efecto que produce esto en la neuroplasticidad del cerebro de los niños, pero entiendo que esa es otra conversación, digamos, que no tiene que ver con esta. Hoy día también, otro problema que a mí me parece mucho más urgente, que me acuerdo el año 2020 lo conversamos con otros expertos en la materia, era justamente que si había algún tipo de manipulación cerebral que se podía producir o en el fondo deterioro cognitivo estaba más bien asociado a la manipulación de psicofármacos más que a la incorporación de dispositivos como intracerebrales, ¿ya? Y eso también demuestra que si uno quiere hacer una escala de riesgos más urgentes, el tema de la neurotecnología aparece bien abajo. Lo otro que quiero decir es que, a propósito de la intervención del diputado señor Kaiser, esto no es una flexibilización del consentimiento informado, pero sí es necesariamente algo que los países que tienen buenas políticas de coherencia regulatoria hacen, que es revisar después de ciertos ciclos, 5 o 10 años, ¿cierto?, las regulaciones, para revisar si éstas en el fondo necesitan o no algún tipo de ajuste. Y lo que están haciendo los colegas en este llamado de atención que hacen con esta información es un llamado a la revisión de esas reglas, ¿ya? Porque el beneficio en el fondo pudiera haberse ido menoscabando con el paso del tiempo, porque la norma de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente es clara, es una norma de estándar internacional, pero hay una aplicación práctica de la ley que tiene que ver como con el ámbito burocrático administrativo, ¿cierto? Que hace que las reglas a veces se vuelvan mucho más complejas de implementar. Y lo último que quisiera agregar, que también lo recordaba a propósito de las intervenciones de las señoras y señores diputados, es que en el seno de la OSD también se ha conversado sobre este asunto, sobre todo a propósito de la regulación de la tecnología. Y una de las cuestiones que se recomienda hoy por hoy también dice más bien relación con la dictación de normas generales y que si hay cuestiones mucho más específicas, como lo explicaba en su ejemplo la diputada Labra, cuestiones de biotecnología, cuestiones de neurotecnología, qué sé yo, sea esto delegado por el legislador al regulador técnico, de manera que le dé la posibilidad de ir ajustándose mucho más rápido en el tiempo y de ir controlando de una manera mucho más eficaz cualquier cambio que se produzca en la tecnología. Y esto es una manera también de pensar, sobre todo en la comisión en la que integran ustedes. Ustedes están abordando a un objeto que es particularmente difícil de aprender por lo veloz del fenómeno tecnológico. Entonces, esa es una de las recomendaciones como que hace la OCDE en esta materia, que también me gustaría hacer presente para clausurar mi intervención, diputado Olivera. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Sí, diputado Kaiser. Solo ser presente que nosotros tenemos un proyecto en tabla que se dedica a los principios generales, que es el que hemos planteado, presentado con el diputado Lago Marcino, que se hace cargo entonces a nivel general de los principios que tienen que ser respetados por los generadores de tecnología, pero no entramos al detalle, porque evidentemente no tiene mucha razonabilidad. Quizás podamos verlo en las próximas sesiones. Muchísimas gracias, señor presidente. Aquí. Muchas gracias, diputado. Bueno, le agradecemos mucho. Sí, Eso, ¿quiere? no, que se preguntaba si me podía retirar porque tengo otra reunión ahora en 5 minutos. Agradecemos muchísimo y bueno, que le vaya bien. Vamos a tener en consideración todo lo aportado en su presentación. Muchas Muchas gracias. Que les vaya bien a todos. Buena semana. Chao. gracias. Ok.
Ninguna palabra, nadie tiene que decir nada. Ok, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.